Les invito a que cierren los ojos por un breve instante y respiren hondo. Intenten recordar el olor a tierra húmeda en el patio de sus abuelos, el perfume del jabón de lagarto recién usado, o el aroma inconfundible del carbón quemándose lentamente en el brasero durante una fría mañana de invierno. Busquen en su memoria aquel sonido metálico, rítmico y constante, de las llaves chocando en la oscuridad de la calle, o la melodía de una pequeña flauta que hacía que todos los niños del barrio salieran corriendo de sus casas. Bienvenidos a este viaje en el tiempo. Hoy vamos a recorrer las calles de la España de los años 60 para rescatar del olvido 20 oficios humildes, 20 trabajos que el tiempo, implacable, se llevó para siempre. Hablaremos de hombres y mujeres que, con sus manos agrietadas y su voz a pleno pulmón, sostenían el pulso de nuestros pueblos y ciudades. Les aseguro que la última de las historias que compartiremos hoy les tocará el corazón de una manera muy especial, pues representa, mejor que ninguna otra, el alma de una época donde nada se daba por perdido y todo merecía una segunda oportunidad. Para entender verdaderamente el valor de estos oficios perdidos, debemos recordar cómo transcurría el tiempo en la España de 1960. El reloj marcaba las horas con una cadencia diferente, mucho más pausada, sin la prisa frenética que hoy nos ahoga. Esperar no era un motivo de ansiedad, sino un ritual cotidiano y compartido. Esperábamos al panadero, al cartero, al hombre que traía el hielo, y en esa espera se tejía la vida de los barrios. Las calles no eran simples lugares de tránsito por donde los coches pasaban a toda velocidad, sino extensiones de nuestros propios salones. Eran espacios de encuentro, de tertulia espontánea, de trueque y de solidaridad vecinal. El comercio no consistía en hacer un clic en una pantalla fría y solitaria, sino en mirar a los ojos, en saludar por el nombre de pila, en pedir fiado con la promesa sincera de pagar a fin de mes. Existe el falso mito de que, por no tener los avances tecnológicos de los que gozamos en el presente, nuestra vida era más pobre. Sin embargo, quienes vivimos aquellos años sabemos que, aunque los bolsillos estuvieran más vacíos y la austeridad fuera la norma en cada hogar, nuestra existencia era infinitamente más rica en emociones y sinceridad. La humanidad estaba en el centro de cada interacción diaria. Todo se arreglaba, desde un zapato roto hasta un plato de loza partido por la mitad. Y es precisamente esa filosofía, la del cuidado y el respeto por las pequeñas cosas, la que daba sentido a los oficios que estamos a punto de recordar juntos. Comenzaremos este recorrido rindiendo homenaje a una de las figuras más queridas y protectoras de nuestras noches pasadas, el sereno. Cierren los ojos e imaginen de nuevo esas calles tenuemente iluminadas por farolas amarillentas en los años 60. ¿Recuerdan el eco rítmico de un chuzo de madera golpeando los adoquines empedrados? Era un sonido que, lejos de asustar a nadie, nos envolvía en una manta de profunda seguridad mientras dormíamos. Cuando alguien llegaba tarde a casa, después del cierre de los portales, bastaba con dar un par de palmadas fuertes en la calle o gritar a pleno pulmón aquel característico e inolvidable aviso, llamando al sereno para que, de entre las sombras, surgiera un hombre envuelto en su grueso y gris gabán. En su cintura colgaba un enorme e imponente manojo de llaves de hierro que tintineaban con cada uno de sus pasos pausados. El sereno no solo nos abría la pesada puerta de madera a cambio de una moneda de una peseta o unos pocos céntimos de propina, sino que era el auténtico guardián de nuestros sueños y el confidente silencioso del barrio. Sabía perfectamente quién tosía por las noches, quién esperaba al médico con angustia y qué joven regresaba a escondidas después de ver a su novia. Era una época en la que la confianza no se depositaba en frías alarmas electrónicas ni en cámaras de vigilancia, sino en la mirada atenta de un vecino de carne y hueso. Su figura desapareció lentamente a medida que los porteros automáticos invadieron nuestras fachadas, dejándonos un poco más solos y desamparados en la inmensidad de la noche urbana.
pasemos a recordar otra figura icónica que anunciaba su llegada mucho antes de que pudiéramos verla en la esquina de nuestra calle: el afilador. Aún hoy, es muy probable que puedan escuchar en su memoria el inconfundible y melancólico sonido de su chiflo, esa pequeña flauta que subía y bajaba en una escala musical que todos conocíamos de memoria. Era la banda sonora indiscutible de nuestras mañanas de fin de semana. Cuando esa melodía resonaba rebotando contra las paredes de nuestros barrios, las madres y las abuelas salían apresuradas a los portales, llevando en sus delantales cuchillos desgastados, tijeras de costura que ya no cortaban y navajas melladas por el uso constante. El afilador, un hombre curtido por el sol y los kilómetros de polvo, llegaba empujando una pesada bicicleta que era, en realidad, un taller ambulante maravillosamente ingenioso. Al detenerse, apoyaba la rueda trasera en un caballete, y al pedalear, la fuerza no movía la bicicleta, sino que hacía girar velozmente la rueda de esmeril. Para nosotros, los niños de entonces, aquello era pura y fascinante magia. Nos quedábamos hipnotizados observando cómo el metal frío chocaba contra la piedra giratoria, haciendo saltar una lluvia de chispas doradas que iluminaban el asfalto. El olor a metal caliente y a fricción intensa lo impregnaba todo a su alrededor. Hoy en día, cuando un cuchillo pierde su filo, lamentablemente lo tiramos y compramos otro nuevo, pero el afilador nos enseñaba cada semana el inmenso valor de cuidar y mantener las herramientas que nos daban de comer. Y hablando de no tirar absolutamente nada a la basura, debemos detenernos en el prodigioso trabajo del lañador o paragüero, el cirujano de los objetos cotidianos de barro y loza. En aquella España de posguerra y años 60, la economía de las familias no permitía desechar una vasija o un plato hondo solo porque se hubiera partido en dos pedazos. Cuando un valioso botijo de arcilla que mantenía el agua milagrosamente fresca durante los tórridos veranos sufría un accidente y se rompía, se guardaban los pedazos con un cuidado extremo hasta que llegaba el lañador. Este artesano se sentaba en una pequeña silla baja de anea en medio de la calle, rodeado de vecinos curiosos. Con una destreza admirable y utilizando un rudimentario taladro de arco manual, perforaba pequeños agujeros a ambos lados de la grieta del recipiente roto. Luego, con una precisión milimétrica, introducía unas grapas de alambre de hierro o cobre, conocidas popularmente como lañas, que unían las piezas con una fuerza sorprendente. Finalmente aplicaba una pasta blanca, generalmente yeso o masilla, para sellar los poros y evitar que el agua se escapara. El resultado era una pieza surcada de cicatrices metálicas, que no solo volvía a ser útil, sino que adquiría una belleza rústica y una historia propia. Tocar las lañas frías en el vientre de un botijo reparado era sentir el triunfo del ingenio sobre la escasez. Este oficio representaba la máxima expresión de una cultura de la reparación que, tristemente, hemos perdido en nuestro actual y voraz mundo de usar y tirar. Otro de los rituales más fascinantes y visuales que presenciábamos en las aceras y patios de nuestras calles era el minucioso trabajo del colchonero. Hoy en día compramos colchones de espuma o de muelles de alta tecnología que vienen enrollados en plástico, pero en los años 60, el descanso de las familias dependía de la habilidad de este hombre paciente. Los colchones de nuestras camas estaban rellenos de lana de oveja, un material natural que, con el uso diario, el peso de los cuerpos y el sudor, se iba apelmazando y endureciendo hasta formar bultos muy incómodos para la espalda. Una vez al año, coincidiendo a menudo con la llegada del buen tiempo en primavera, se llamaba al colchonero. El proceso era un verdadero espectáculo de la vida cotidiana. El hombre descosía la funda de tela fuerte, conocida como terliz, y sacaba toda la lana acumulada. Con dos varas finas de madera en sus manos, comenzaba a varear la lana de forma rítmica, golpeándola con fuerza y agilidad al aire libre. El aire se llenaba instantáneamente de una nube de polvo blanco y de un olor fuerte y muy particular a oveja y a naturaleza cruda. Tras el vareo, la lana recobraba su volumen original,
volviéndose suave y esponjosa, como una nube recién formada. Luego volvía a introducirla en la funda y cosía los bordes con una aguja curva enorme y un hilo grueso, dejando el colchón perfecto, firme, pero acogedor. Dormir esa primera noche sobre un colchón recién vareado era uno de los placeres más sencillos, humildes y profundos que una familia española podía experimentar en aquellos tiempos. No podemos hablar de nuestra infancia sin evocar el sonido metálico y el olor puro que acompañaban la llegada del lechero a nuestras casas. En una época en la que la leche no se vendía en envases de cartón esterilizados, ni duraba meses en las estanterías de un supermercado, el suministro diario era vital, especialmente en hogares llenos de niños pequeños. El lechero llegaba muy temprano en la mañana, a veces tirando de un pequeño carro o montado en una bicicleta reforzada, portando aquellas pesadas e inconfundibles cántaras de aluminio brillante. Las madres bajaban a la calle o le abrían la puerta con sus propios cacharros, cacerolas esmaltadas o lecheras de aluminio. El lechero, con movimientos rápidos y precisos, utilizaba cazos de diferentes medidas, como el cuartillo o el medio litro, para servir la cantidad exacta que cada familia podía permitirse comprar ese día. El aroma de aquella leche cruda, recién ordeñada y tibia, inundaba la cocina al instante. A continuación, venía el ritual indispensable de hervir la leche en los fogones para matar cualquier bacteria, vigilando atentamente para evitar que subiera de golpe y se derramara manchando la cocina. Tras el hervor, al dejarla enfriar, se formaba en la superficie una gruesa y suculenta capa de nata. Aquella nata, untada en una rebanada de pan de hogaza y espolvoreada con un buen puñado de azúcar blanca, era el tesoro más codiciado y la merienda más deliciosa con la que cualquier niño de los años 60 podía soñar al volver de la escuela. Cuando el frío invierno asomaba por las ventanas de las casas de la época, que en su inmensa mayoría carecían de cualquier tipo de calefacción central, una figura se volvía imprescindible para la supervivencia y el confort familiar: el carbonero. Lo veíamos aparecer por el barrio empujando su carro pesado, con el rostro y las manos curtidos y manchados permanentemente por un polvo negro y fino que se adhería a su piel como una segunda naturaleza. Nos vendía sacos de carbón vegetal y el codiciado picón, que no era otra cosa que ramas finas y restos de poda carbonizados, ideales para encender y mantener vivos los braseros domésticos. La vida de la familia giraba en torno a la mágica mesa camilla. Debajo de sus faldas de tela gruesa se colocaba el brasero de cobre o latón relleno de aquel picón incandescente. El olor a brasero, ese aroma ligeramente ahumado y cálido, es probablemente uno de los recuerdos olfativos más intensos que guardamos los españoles de nuestra niñez. Alrededor de ese calor concentrado bajo la mesa camilla se hacían los deberes del colegio, se escuchaban las radionovelas en los pesados aparatos de válvulas, se tejía la ropa de invierno y se compartían los secretos más íntimos de la familia. El carbonero, con su trabajo físicamente agotador, sucio y humilde, era en realidad el portador de la calidez que unía a padres, abuelos e hijos en las largas y heladas tardes de los meses de enero y febrero. Mucho antes de que existieran los teléfonos móviles o los grupos de mensajes instantáneos que hoy nos saturan de información, las noticias importantes llegaban a nuestros oídos de viva voz, gracias al pregonero del pueblo o del barrio. En las plazas adoquinadas de nuestra geografía española, de repente sonaba el estridente toque de una trompetilla de latón o el redoble seco de un pequeño tambor. Ese sonido era la señal inequívoca de que todos debían interrumpir sus tareas diarias, salir a los balcones, asomarse a las puertas o acercarse a la plaza para escuchar. El pregonero, un hombre de voz potente, clara y acostumbrada a sobreponerse al bullicio del mercado, se colocaba en el centro exacto del lugar, carraspeaba para aclararse la garganta y comenzaba su discurso con la clásica y solemne frase que todos conocíamos: «Se hace saber de parte del señor alcalde».
A través de él, la comunidad se enteraba de los cortes inminentes en el suministro de agua, de las fechas de vacunación del ganado, de los bandos municipales e incluso, en ocasiones, de la pérdida de algún objeto valioso o de la llegada de vendedores forasteros con mercancías exóticas. El pregonero era el vínculo de comunicación más directo y humano que existía. Su presencia congregaba a los vecinos, creando pequeños momentos de socialización espontánea, donde, tras escuchar la noticia oficial, la gente se quedaba un rato más en la plaza para comentar la jornada, fortaleciendo así los lazos inquebrantables de la comunidad. Siguiendo con el tema vital de la comunicación, es imprescindible recordar el papel fundamental, casi mágico, que desempeñaba la telefonista de centralita manual en los pueblos y pequeñas ciudades. En una época en la que tener un teléfono negro de baquelita en el propio domicilio era un lujo inalcanzable para la mayoría de las familias trabajadoras, la centralita, a menudo ubicada en la estafeta de correos o en un pequeño local del pueblo, era el puente emocional con el mundo exterior. Las mujeres que operaban estas centralitas trabajaban frente a un gran panel lleno de clavijas metálicas y luces parpadeantes, para hacer una llamada a un familiar que había emigrado a Alemania, Suiza o a las zonas industriales de Cataluña y el País Vasco. Había que acudir al local, solicitar la conferencia y sentarse en una silla de madera a esperar pacientemente, a veces durante horas. Cuando por fin se establecía la conexión, la voz de la telefonista gritando el nombre de la familia desde una cabina de madera nos llenaba el pecho de ansiedad y alegría a partes iguales. Ellas, las telefonistas, al estar al mando de los cables que conectaban las voces de un país entero, se convertían involuntariamente en las guardianas de los grandes secretos, de los nacimientos gozosos, de las muertes repentinas y de las promesas de amor de todos los habitantes. Su labor era técnica, sí, pero sobre todo, era profundamente humana y compasiva, consolando a quienes recibían malas noticias en aquella cabina fría. Viajemos ahora a los meses de verano abrasador, cuando el sol de julio y agosto convertía las casas en auténticos hornos. En los primeros años de la década de los 60, las neveras eléctricas de motor, las famosas marcas blancas que luego llenarían nuestras cocinas, eran todavía una rareza reservada a unos pocos privilegiados. Para la mayoría, la conservación de los alimentos frescos se confiaba a unas pequeñas alacenas de madera con rejillas metálicas llamadas fresqueras, y sobre todo, al sudoroso trabajo del hielero. Este hombre recorría las calles al amanecer conduciendo un carromato del que caían constantes gotas de agua fría sobre el polvo del camino. Su carga estaba compuesta por enormes y pesadas barras de hielo cristalino, cubiertas cuidadosamente con sacos de yute y abundante serrín, para frenar su inevitable derretimiento bajo el sol implacable. Con la ayuda de unas grandes y afiladas tenazas de hierro, el hielero agarraba los bloques, cortando con un punzón los cuartos o mitades que cada señora de la casa le pedía. El ruido del hielo crujiendo al romperse era el sonido de la salvación en pleno verano. Transportar el hielo hasta la fresquera y colocar allí las botellas de gaseosa, la carne o los melones era un ritual diario que requería disciplina y organización familiar. El frescor que desprendía aquel bloque de hielo, derritiéndose lentamente, era un pequeño lujo cotidiano que nos hacía inmensamente felices y agradecidos. En las plazas principales, en los andenes de las grandes estaciones de tren o bajo los soportales de los cafés más concurridos, habitaba un personaje cuya elegancia en el trato contrastaba con la humildad de su posición física, sentado a ras de suelo. Nos referimos al limpiabotas. Cierren los ojos y traten de recuperar aquel sonido seco y rítmico, un golpeteo rápido de madera contra madera que usaba para llamar la atención de los posibles clientes que pasaban apresurados. Frente a él tenía un pequeño cajón de madera brillante, adornado a veces con tachuelas doradas, que contenía su arsenal mágico de cepillos de cerdas duras, latas redondas de betún negro y marrón,
y trapos de suave terciopelo o algodón viejo. El cliente se sentaba en una silla alta, apoyaba su zapato en el reposapiés del cajón, y allí comenzaba un baile de manos espectacular. El limpiabotas aplicaba la cera, cepillaba con una velocidad asombrosa y terminaba pasando el trapo de un lado a otro con chasquidos rítmicos que parecían música, hasta lograr que el cuero viejo y polvoriento brillara como un espejo oscuro. Durante aquellos intensos 10 minutos de trabajo artesanal, rodeados por el humo del tabaco negro y el aroma a café recién tostado, el limpiabotas y su cliente compartían opiniones sobre el partido de fútbol del domingo, la política disimulada o el tiempo. Era un momento de pausa y dignidad, un servicio impecable que convertía un par de zapatos gastados en un símbolo de respeto hacia uno mismo. Adentrémonos por un momento en las zonas rurales para recordar a una figura vital que conectaba la economía de las pequeñas aldeas con el bullicio de los mercados urbanos, el recovero o la recovera. Este hombre, o muy frecuentemente mujer, era un comerciante ambulante que recorría incansablemente los senderos de los pueblos y las masías aisladas, viajando en carros tirados por mulas o en viejas y ruidosas furgonetas. Su misión principal era comprar, directamente de los patios y corrales de las familias campesinas, los huevos frescos recién puestos, los pollos criados en libertad, los conejos y, en ocasiones, hortalizas de temporada. Cargaban pacientemente todo este género en grandes cestas de mimbre entrelazado. La llegada del recovero era todo un acontecimiento económico para las mujeres del ámbito rural, pues a menudo suponía la única entrada de dinero en efectivo en el hogar durante semanas, o la oportunidad perfecta para practicar el trueque puro, intercambiando unas docenas de huevos por productos de la ciudad como azúcar fina, café en grano o telas para remendar la ropa. El sonido característico de los gallos cacareando en las cestas y el regateo constante, siempre amistoso pero firme, formaban parte del encanto de este oficio. El recovero era el puente imprescindible entre dos mundos, el rural y el urbano, en una época en la que el origen de nuestros alimentos no venía impreso en una etiqueta de código de barras, sino que tenía nombre, rostro y apellidos conocidos. Si existía un personaje capaz de traer la frescura de la tierra en plena canícula española, ese era sin duda el botijero. Llegaba a los pueblos y a los barrios periféricos de las ciudades conduciendo un carro pesado, abarrotado y frágil al mismo tiempo. Sobre un lecho protector de paja seca se apilaban decenas de botijos, cántaros, botijas y lebrillos de arcilla porosa, cocidos en los hornos morunos de los alfareros tradicionales. El botijero anunciaba su valiosa mercancía con una voz cantarina, ofreciendo la solución definitiva y natural para combatir la sed del verano. Las madres se acercaban al carro y comenzaba el ritual de la elección del botijo perfecto. Había que golpear suavemente la panza de barro con los nudillos, escuchando atentamente el sonido para comprobar que no tuviera grietas ocultas ni defectos de cocción. El olor de aquellos cacharros apilados era el olor primordial de la tierra cruda y horneada. Una vez comprado, el botijo debía ser curado en casa, llenándolo de agua y un poco de anís o coñac durante unos días, para quitarle el sabor fuerte a barro tierno. Beber directamente del pitorro de un botijo bien sudado, levantando los brazos hacia el cielo mientras el chorro de agua helada caía con precisión en la garganta seca, era y sigue siendo uno de los placeres sensoriales más absolutos de la cultura española, una maravilla de termodinámica sencilla que el botijero nos acercaba a la puerta de nuestra propia casa. Es de justicia dedicar este espacio a las manos más esforzadas, curtidas y castigadas de aquella época, las manos de las lavanderas, antes de que el milagro de la lavadora automática revolucionara la vida doméstica y aliviara la carga de trabajo de las mujeres. Lavar la ropa de una familia numerosa era una tarea colosal que requería una fuerza física inmensa. En los pueblos y en los barrios obreros, las mujeres se dirigían cargadas con enormes cuencos de zinc
o cestos de mimbre llenos de ropa sucia hacia los lavaderos públicos, grandes estructuras techadas de piedra por donde corría un canal de agua, o directamente a las orillas frías del río más cercano. Allí se arrodillaban sobre duras tablas de madera para proteger un poco sus rodillas. Con pastillas de jabón de lagarto o jabón casero elaborado a base de aceite usado y sosa cáustica, restregaban vigorosamente las sábanas de algodón pesado y las camisas de trabajo contra las losas estriadas de piedra. Sus manos, siempre sumergidas en el agua helada del invierno, se tornaban rojas, hinchadas y llenas de sabañones dolorosos. Sin embargo, en medio de aquel esfuerzo brutal, el lavadero era el gran centro social femenino de la época. Entre el ruido del chapoteo y los golpes de la ropa húmeda contra la piedra, se cantaban coplas a coro, se contaban las alegrías íntimas, se compartían los pesares del matrimonio y se tejía una red de solidaridad y apoyo mutuo inquebrantable entre vecinas. Entre los sonidos más pintorescos y habituales que se colaban por los balcones abiertos de nuestros barrios obreros, destacaba siempre la llamada arrastrada y nasal del trapero. Lo veíamos avanzar lentamente por el centro de la calzada, empujando con esfuerzo un humilde carromato de madera de 2 ruedas que parecía estar a punto de desmoronarse bajo el peso de su caótica carga. Su grito característico, anunciando que compraba ropa vieja, hierro, zapatos gastados o metales, resonaba con eco en los patios interiores. El trapero era el pionero absoluto del reciclaje moderno, aunque por aquel entonces no lo llamábamos así. Lo llamábamos simplemente supervivencia pura y dura. En aquellos años 60, en las casas no se tiraba nada hasta que realmente se deshacía en pedazos, pero cuando una chaqueta ya no admitía más remiendos, o una olla de metal perdía su fondo definitivamente, se le entregaba al trapero. A cambio de esos montones de chatarra y trapos viejos, destinados a fábricas de papel o fundiciones, el trapero entregaba unas pocas y escasas monedas de aluminio, o, para la inmensa alegría de los más pequeños de la casa, ofrecía algún juguete barato de plástico o un simple pito de barro. Negociar con el trapero era la constatación de que, en aquella España humilde, absolutamente todo objeto tenía un valor residual y merecía siempre una última oportunidad antes de desaparecer para siempre de nuestras vidas. Si nos trasladamos ahora a las grandes avenidas de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, a los edificios de estilo señorial donde vivían las familias más acomodadas o donde se ubicaban los despachos importantes, encontraremos un oficio que aportaba un toque de elegancia y servicio exclusivo: el ascensorista. Los ascensores de la época no eran cajas de acero inoxidable cegadas como los de hoy, sino majestuosas jaulas de hierro forjado con diseños intrincados, cabinas de maderas nobles pulidas, asientos de terciopelo y relucientes botoneras de latón dorado. Conducir aquellas complejas maquinarias mecánicas requería cierta destreza, pues había que hacer coincidir exactamente el nivel del suelo de la cabina con el del pasillo, abriendo y cerrando las puertas de fuelle a tiempo. El ascensorista, ataviado con un uniforme impecable, a menudo decorado con botones dorados y una pequeña gorra de plato, era el guardián de esta frontera vertical. Siempre saludaba con extrema educación, preguntando por la familia o comentando discretamente las noticias del día en el periódico, mientras la jaula ascendía lentamente con su suave zumbido eléctrico. El olor a cera para limpiar la madera y a abrillantador de metales impregnaba el reducido espacio. Este trabajo, aparentemente sencillo, humanizaba por completo el tránsito y transformaba un simple viaje en máquina en un encuentro social marcado por el respeto mutuo y la cortesía, detalles que hemos perdido al pulsar nosotros mismos los fríos botones de la actualidad. Para evadirnos de las rutinas semanales, el mayor refugio de la imaginación en los años 60 era, sin lugar a dudas, el cine de barrio. Y allí, en medio de la penumbra perfumada por el humo del tabaco negro y el inconfundible olor a cáscaras de pipas de girasol tostadas,
reinaba la figura del acomodador. Entrar a la sala cuando la película ya había comenzado, en aquellos gloriosos domingos de sesión continua, significaba sumergirse en una oscuridad absoluta. Entonces aparecía él, un hombre vestido con un uniforme sencillo, armado con una pequeña y poderosa linterna de mano. El haz de luz blanca y concentrada del acomodador cortaba el aire denso del cine, guiando nuestros pasos tambaleantes por el pasillo inclinado hasta encontrar los ansiados asientos vacíos de madera barnizada o de tela gastada. Con un gesto rápido y silencioso nos señalaba nuestras butacas. Era costumbre, casi una ley no escrita de buena educación, deslizar subrepticiamente una moneda de un duro o una peseta en su mano, como propina y agradecimiento por habernos salvado de tropezar en la oscuridad. El acomodador no solo nos acomodaba, sino que era la máxima autoridad de la sala. Con un simple destello rápido de su linterna apuntando al rostro de los alborotadores, imponía un silencio sepulcral, permitiéndonos volver a sumergirnos en la magia luminosa de las aventuras de Hollywood, que se proyectaban en la enorme y fascinante pantalla blanca. Los domingos por la mañana, cuando las familias se ponían sus mejores ropas, esas que llamábamos cariñosamente la ropa de los domingos, era frecuente pasear por los parques más céntricos o las grandes plazas. Allí, bajo la sombra protectora de los árboles, aguardaba un verdadero artista callejero, el fotógrafo de minutero. Su equipo parecía sacado de un cuento antiguo, una inmensa caja de madera montada sobre un pesado trípode, que funcionaba simultáneamente como cámara fotográfica y como un milagroso laboratorio de revelado en miniatura. Las familias se agrupaban frente a la lente, posando con rostros serios, tensos e ilusionados, conscientes de que esa fotografía sería un documento vitalicio. El fotógrafo destapaba el objetivo durante apenas un segundo, y luego se sumergía bajo una gruesa tela negra trasera. A través de unas mangas laterales adaptadas a la caja de madera, manipulaba a ciegas los papeles en pequeños cubos de cristal, con líquidos reveladores y fijadores que despedían un olor químico intenso y penetrante. En un rincón, colgaba de un hilo un pequeño cubo con agua limpia, donde lavaba la copia final. Apenas un par de minutos después, sacaba la fotografía húmeda en blanco y negro, la secaba un poco al sol y la entregaba a la familia, congelando para siempre un instante de felicidad, un recuerdo físico y tangible que hoy todavía guardamos en las páginas amarillentas de los viejos álbumes familiares. En una España donde ir de tiendas no era un hábito de consumo masivo, sino que el comercio llegaba directamente a la puerta de las casas, la aparición del quincallero en las calles de los pueblos y en los arrabales era recibida con auténtica y genuina alegría. Este vendedor ambulante era un portador de pequeños grandes tesoros. A menudo viajaba a pie o en transporte público, arrastrando una maleta de cuero o un gran maletín de lona que, al abrirse sobre una pequeña mesa plegable o directamente sobre el suelo adoquinado, desplegaba un deslumbrante escaparate de maravillas en miniatura. En su muestrario infinito se encontraban agujas de coser, hilos de colores vibrantes, cremalleras resistentes, botones de nácar o plástico brillante, peines de concha, espejitos de bolsillo, horquillas y piezas de bisutería barata y luminosa. Para las mujeres, que pasaban incontables horas remendando y confeccionando ropa para toda la familia, la llegada del quincallero suponía no solo la oportunidad de abastecerse de suministros básicos, sino un momento de esparcimiento, de recrearse la vista tocando encajes y cintas, y de soñar con adornar un viejo vestido oscuro. Las negociaciones eran largas, llenas de chascarrillos y amabilidad. Aquel hombre de la maleta representaba un soplo de vanidad inocente y de color brillante en medio de la habitual y austera cotidianidad de la época. Debemos retroceder a aquellos barrios humildes de la periferia, o a ciertas regiones del sur de España donde la sequía apretaba y donde, a principios de los años 60, el agua corriente y canalizada dentro del domicilio
Era todavía una promesa política por cumplir. Allí resistía estoicamente el aguador. Su labor, tan antigua como la civilización misma, era fundamental para el mantenimiento de la higiene y la vida de numerosas familias. Cargado con un asno, o simplemente utilizando la fuerza brutal de su propia espalda y sus hombros, transportaba grandes y pesados cántaros de barro repletos de agua clara desde las fuentes públicas principales o manantiales cercanos hasta las cocinas de los vecinos. El peso que debían soportar, subiendo aquellas estrechas escaleras de los bloques de vecinos, era descomunal. Cada gota de agua derramada por accidente sobre el polvo del camino en verano dejaba una mancha efímera de humedad. A cambio de unas pocas e insignificantes monedas, el aguador llenaba las tinajas domésticas, garantizando el agua necesaria para beber, cocinar y lavar. Su presencia era un recordatorio constante de lo difícil y trabajosa que era la vida antes de que bastara con girar levemente un grifo de metal cromado para que el agua brotara como por arte de magia en nuestros fregaderos modernos. Y finalmente, llegamos a la figura que, quizás más que ninguna otra, sostenía los lazos afectivos de aquella España marcada por la dura emigración, el cartero rural de los años 60. No era un mero repartidor de propaganda o facturas como lo son hoy, llevando al hombro su pesada cartera de cuero marrón, desgastada por el sol y la lluvia. Caminaba kilómetros interminables a través de senderos polvorientos para conectar granjas aisladas y pequeños pueblos. El olor a papel y a tinta fresca viajaba con él. Cuando los padres o los abuelos veían asomar su uniforme azul por el camino, el corazón se les aceleraba. Traía en sus manos cartas escritas desde Alemania, desde Suiza, desde las fábricas de Francia o desde Cataluña. Sobres con los bordes pintados que contenían noticias de los hijos ausentes, remesas de dinero que daban un respiro a la economía familiar y fotografías de nietos recién nacidos a los que aún no se podía abrazar. A veces, en los hogares donde la alfabetización no había llegado, el cartero se sentaba junto al fuego, abría la carta con sumo respeto y leía en voz alta y pausada las palabras del hijo lejano, compartiendo de manera silenciosa las lágrimas de emoción de la familia. Él no era solo un trabajador del servicio postal estatal, era la verdadera línea de flotación emocional de la aldea, el portador de la esperanza, de los reencuentros aplazados y del amor que lograba vencer la cruel y abrumadora distancia. Llegamos al final de nuestro humilde y emotivo viaje por el tiempo. Al recordar a estos 20 trabajadores, al sereno, al afilador o al cartero, nos damos cuenta de una verdad profunda. En realidad no extrañamos solo los objetos del pasado, ni las calles empedradas. De lo que sentimos una profunda nostalgia es de nuestro propio sentido del tiempo, de nuestra juventud dorada y, sobre todo, de la inquebrantable conexión humana que nos unía a nuestros vecinos. Aquellos oficios no solo resolvían necesidades prácticas, sino que tejían la red social que nos hacía sentirnos vivos, acompañados y seguros. Si este viaje les ha traído lágrimas a los ojos o una cálida sonrisa de añoranza al corazón, les ruego de todo corazón que se suscriban a nuestro canal y nos dejen un me gusta para ayudarnos a seguir manteniendo viva la memoria inestimable de nuestra generación. Y ahora, me gustaría mucho escuchar sus propias voces. ¿Cuál de todos estos oficios recuerdan con más claridad o cariño en su memoria? ¿Tuvieron quizás a un padre, a un abuelo o a una madre que se dedicó a alguno de estos duros pero nobles trabajos en la España de los 60? Por favor, tómense su tiempo y cuéntenme su historia personal en la caja de comentarios. Estaré leyendo cada uno de ellos con el mayor de los respetos.